Muy buenos días tengan todos. El Grupo Estudiantil de Debate Quimeras SM, el Instituto Electoral de la Ciudad de México y el Tecnológico de Monterrey agradecen la presencia de todos los aquí presentes y tienen el honor de agradecer la presencia aquí del doctor Amieva para poder inaugurar el tercer día de trabajo del Proyecto de Desarrollo Social y Seguridad Pública México. Pues bueno, pocos tiempos han habido en nuestra historia que definan de forma tan crítica nuestro futuro. Nos toca vivir como generación una crisis generalizada en términos políticos y económicos de todo nuestro sistema y solo parece que cada vez se agravan más los problemas más grandes que vivimos. La pobreza, el hambre, la dolorosa violencia. Es la crisis sistemática y eterna y la rendición a estos problemas la única solución que como generación podemos aspirar. Los organismos económicos políticos internacionales más grandes del mundo o nuestros gobiernos tienden a solucionar los problemas del desarrollo. Derivado de estas y muchas otras preguntas y para cerrar con broche de oro nuestro ciclo de conferencias, presentamos con mucho placer la conferencia titulada Retos de los organismos internacionales y gobiernos locales para el impulso al desarrollo y el combate a la pobreza en Latinoamérica, impartida por el doctor José Ramón Amieva. El doctor Amieva se recibió como maestro en Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública y como doctor en Derecho por la Universidad Marista. Ha sido jefe de lo contencioso y obra pública en la Comisión Coordinadora para el Desarrollo Rural y gerente y director del Fondo de Desarrollo Económico del Distrito Federal. Fungió asimismo como coordinador general jurídico, coordinador de asesores y coordinador de campaña del ex jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera. Derivado de, posteriormente, se desempeñó como subprocurador jurídico de Derechos Humanos y de Coordinación Interinstitucional, secretario de Desarrollo Social, secretario de Gobierno y jefe de gobierno interino de la Ciudad de México. Actualmente es catedrático del Tecnológico de Monterrey, la mejor escuela de México, por supuesto, y pues podría llevarme toda la conferencia hablando de su biografía, pero sin más preámbulo y por respeto a su tiempo, cedo la palabra al doctor Amieva, no sin antes pedir un caluroso aplauso de bienvenida. Muy amables, muy buen día para todas y para todos. Tuve la oportunidad de platicar previamente con sus compañeras, con sus compañeros, sobre el reto que tienen ustedes dentro de esta semana ahí que organiza el Tecnológico de Monterrey. Decirles que eso nos va a ayudar muchísimo para el enfoque que pretendemos dar a la exposición del día de hoy. Primero señalarles que todo va enfocado a relacionar los esquemas de seguridad pública y de crimen con la realidad social de un territorio. Para ello, el hablar de temas como pobreza y desarrollo social involucra que hablemos de un tipo de justicia diferente, que es la justicia social. El que nosotros vinculemos directamente que una persona delinquió por tener una condición de pobreza sería estigmatizarla y criminalizarla. Por lo tanto, lo que podemos nosotros abordar en esta exposición son las condiciones sociológicas que generan que las personas tengan mejor oportunidad de vida y que a través de estas condiciones de superación dentro de la sociedad puedan acceder a caminos que los alejen de estados de vulnerabilidad, en donde no solamente pueden ser víctimas de crimen, sino en algunos casos muy señalados, ser generadoras de las conductas delictivas que son denominadas delitos. Sé que hay una variedad importante, una diversidad muy importante de estudiantes de diversas carreras, por lo tanto vamos a abordar esto desde el perfil sociológico. Decirles que para mí quiero involucrarlos en el conocimiento de ciertos temas que muy probablemente ya estén ustedes desarrollando, pero sobre todo quiero crear una conciencia sobre la realidad que prevalece en el mundo y el desarrollo de habilidades que ya tienen ustedes para buscar soluciones a nivel social, en su comunidad, en su ciudad, en su país y a nivel mundial. Ahorita lo vamos a ver. Hablar de desarrollo social, pues significa hablar de la pobreza
Y nosotros, para tocar el tema de pobreza, tenemos que referir históricamente en qué momento se convierte el individuo como centro de la política de las naciones. Originalmente, ustedes lo han visto en historia del Estado, de las formas de gobierno, de los esquemas de crecimiento social a nivel mundial, pues primero se descarga la función del Estado en Dios, en familias monárquicas, en esquemas de dictaduras, que son quienes van conduciendo los rumbos. Cuando por primera vez se voltea y el individuo se convierte en centro o en eje de todas las políticas de un gobierno, podemos empezar a hablar de desarrollo social. El desarrollo social lo que busca es eliminar algo que para nosotros existe también desde que el ser humano se ha conjuntado en sociedad, que son condiciones de vulnerabilidad. Y las condiciones de vulnerabilidad se denominan pobreza. Para tener en cuenta nuestro contexto social, pues aquí tenemos el desarrollo de las generaciones, el desarrollo de las generaciones que han permeado a lo largo de nuestra sociedad a nivel mundial. Tenemos a los baby boomers, a la generación X, a la generación Y, denominados millennials, y a la generación Z, denominados centennials. ¿Ustedes saben en qué generación están? Son los centennials, y los centennials se caracterizan por tener acceso a información en tiempo real, se pueden comunicar con personas de diversos países, de diversos sitios, de otras latitudes en tiempo real, y tienen acceso a conocimientos y a información que antes era imposible pensar. Un centennial ahora a los 8 años tiene acceso a la información que probablemente alguien de la generación X, dentro de la cual yo me encuentro, tardaríamos más de 20 años en acceder. Lo importante es que la tecnología ha alcanzado un desarrollo importante y forma parte de sus vidas. La generación en la cual ustedes están involucrados ha crecido con la tecnología. La tecnología es parte de ustedes y ustedes lo ven como un elemento de crecimiento social. En el caso de mi generación, tuvimos que aprender, tuvimos que emigrar, y es una constante actualización para llevarlo a cabo. Es así que esta generación se encuentra ante retos o desafíos a nivel mundial. Primero, el crecimiento de la población. Y hablamos del crecimiento de la población a nivel mundial. En los últimos 20 años, la población mundial ha crecido una cuarta parte más. Es decir, hace 20 años éramos 5.660 millones, ahora somos 7.240 millones. ¿Cómo se conforma de manera etaria esa población? Pues esa población se va conformando por dos grupos que son los extremos de las condiciones etarias. Pasamos la que sigue. Aquí, bueno, como les comentaba, está las generaciones y obviamente con qué nos identificamos. Si ustedes ven las imágenes, pues podrán ver que en la última se encuentran perfectamente representadas y representados ustedes, como parte de la tecnología y como un esquema que busca hacer transformaciones de fondo a nivel social muy importantes. Entonces tenemos más población, la que sigue por favor, tenemos más población a nivel mundial y obviamente según avance el tiempo, es decir, si nosotros llegamos al año 2050, la población de jóvenes y la población de personas mayores, antes denominada adultos mayores, es decir, la población menor de 18 años y la población mayor de 60 años, conformaremos en su totalidad casi un 40%. Ustedes habrán escuchado hablar del bono demográfico y el bono demográfico va intrínsecamente relacionado con la población económicamente activa, es decir, ¿quién sustenta a la sociedad en cuanto a la producción basada en el trabajo? Y la población económicamente activa pues era aquella que desarrolla una actividad remunerada y que tiene acceso a los servicios de protección social. Pero los jóvenes y los adultos mayores, las personas mayores, también debemos de tener acceso a esa protección social y por ende quien carga, y cuando me refiero a la carga me refiero al concepto de hipoteca social,
quien lleva la hipoteca social es la población económicamente activa, que antes, obviamente, era mayor y que va exponencialmente reduciéndose para el año 2050. El envejecimiento de las personas a nivel mundial, tenemos en materia de salud y de envejecimiento, pues un fenómeno muy importante. Las expectativas de vida han aumentado. A ustedes les espera una expectativa de vida como mujeres aproximadamente de 78 años y a los hombres de 76 años. Antes era muy abajo de 70, y si hablamos de tiempos helénicos, pues a los 30 años ya será una persona a punto de fallecer. ¿Qué es lo que sucede? La expectativa de vida crece, pero también las condiciones de salud empeoran. Las enfermedades crónico-degenerativas abarcan más de 3/4 partes de sus sistemas de salud: la diabetes, la hipertensión, los accidentes cerebrovasculares. Todo este tipo de enfermedades va generando que el sistema de salud se encarezca, y retomamos el concepto de hipoteca social. Quienes pagarán el sistema de salud, quienes absorberán el sistema de retiro, pues será la generación de ustedes, y ustedes depositarán en la próxima generación su futuro retiro. ¿Dónde se concentra más la población? La población se concentra más en las zonas urbanas. Vemos en algunas regiones europeas que literalmente hay pueblos rurales que han sido abandonados. Lo mismo sucede aquí. Las grandes ciudades cada vez tienen una mayor concentración, y el campo poco a poco deja de ser atractivo para las nuevas generaciones. Deja de ser atractivo porque se busca un enfoque sustentado en prestación de servicios, en desarrollo de actividades que solamente se encuentran en las ciudades. ¿Qué es lo que pasa en el campo? Pues que de ahí surge la alimentación, principalmente en la zona rural, para quienes vivimos en la ciudad. Y el caso de la ciudad es un caso muy claro. Nosotros como habitantes somos 9.300.000 habitantes aproximadamente. Pues ahorita esos 9.300.000 que nos acostamos en la Ciudad de México, somos casi 17 millones por las personas que llegan de las entidades circunvecinas a realizar sus actividades. Entonces, contamos con esa concentración en las ciudades de la población, pero además conocemos el fenómeno migratorio. Podemos ver nosotros, lo vemos aquí, incluso tenemos una comunidad tijuanoetiana muy importante. Dentro de la migración que hubo hacia Estados Unidos, llegan personas procedentes de Guatemala, de Honduras, El Salvador, de Haití, que llegaron a la frontera, específicamente a Tijuana, que no pudieron acceder y que van desarrollando su vida en un país distinto. Hace poco se acaba de generar el conocimiento de emigrantes africanos que también estaban pasando por nosotros o por nuestro territorio. Y lo mismo se ve en Europa. En Europa vemos que arriesgando la vida, pues tratan de cruzar de África a Francia, a España, a Italia, emigrantes principalmente africanos, que pues y albaneses, y recordemos esa imagen tan terrible de un niño de aproximadamente 2 años que iba con su padre en estas barcazas. Naufragaron justo al llegar a la costa italiana y el niño falleció. Y recordemos que hace algunas semanas ese incidente se repitió con un hijo de un emigrante salvadoreño, un chef, que cruzaba con su hijo o hija y bueno, pues también falleció. Entonces tenemos un esquema complicado. ¿Por qué la gente emigra? ¿Por qué la gente busca trasladarse de un sitio a otro? Para mejorar sus condiciones de vida. Y entonces encontramos que cuando se ocupan las naciones de determinar cómo debe de evaluarse el fenómeno de la pobreza, lo hace buscando cuáles son las condiciones de vida que tenemos nosotros que alcanzar. La que sigue, por favor. Bueno, pues aquí lo que les comentaba, la evolución tecnológica, pues ha ido evolucionando. Ahora hablamos del e-commerce, hablamos del almacenamiento digital, de la capacidad de poder navegar por las redes, del estudio del genoma humano, de la inteligencia artificial y de tantos conceptos que para ustedes, reitero, por su generación, les son naturales. Lo inmediato se convierte en lo válido, en lo real. Nosotros
como abogados tenemos el principio de inmediatez, que es que la primera reacción que tiene el ser humano es la que goza de mayor validez dentro de un proceso jurídico. Eso es la inmediatez. Pues lo mismo sucede en la comunicación. Ustedes tienen acceso a esa comunicación, de manera inmediata la catalogan, la discriminan o la adoptan según sea la utilidad que le pretenden dar. Y obviamente hablamos de las plataformas y de las redes como un esquema de socialización y, en este caso, ya como un esquema de ejercicio profesional. Todo esto también se traduce en las formas de activismo social. El activismo social es quienes buscan reivindicar los derechos para llegar a esta justicia de la que les hablo, que es la justicia social. Entonces encontramos el activismo social a través de la innovación, a través del ciberactivismo, a través del uso de herramientas tecnológicas. Fue muy importante el caso de esta jovencita sueca que reunió pues miles de personas como parte de un mensaje en contra de la responsabilidad de la actual generación sobre qué mundo le estamos dejando a quienes vendrán después. Pero eso surgió principalmente por el activismo social que realizó a través de redes. Entonces vemos que todo esto cambia en la reivindicación de derechos. Ya sabemos entonces que la pobreza es la superación de ciertas condiciones de vulnerabilidad. Las condiciones de vulnerabilidad son esquemas a los que deberíamos de acceder y a los cuales no tenemos. La primera crítica que viene a los esquemas de desarrollo social es ¿qué necesitamos los seres humanos para estar en una situación de bienestar? Lo que buscamos como seres humanos es el bienestar, y el bienestar se desarrolla con un término que por eso señalaba yo que tenemos que hablar de una manera sociológica. Se desarrolla con un término importante que es la felicidad. Lo que se busca en un estado de bienestar es la felicidad de las personas con su entorno, con su vida y con su comunidad. Vemos entonces que la pobreza a nivel mundial pues es difícil, aún conociendo las condiciones básicas que nosotros tendríamos que acabar en un esquema de pobreza. Pues vemos que en el año 1900 o en la década de los 90, la mitad de la población de las regiones en desarrollo vivía con menos de $1.25 al día. Y aquí hablamos que aunque ha descendido en un 10% para 2015, pues aún así seguimos con una situación de ingreso, de pobreza por ingreso, muy difícil. Ahorita vamos a ver los tipos de pobreza. Y obviamente hablamos del tema de la nutrición. La nutrición es acceder a la cantidad mínima del contenido calórico de acuerdo al plato del buen comer, por lo menos una vez al día. Cuando hablamos de pobreza alimentaria, son aquellas personas que se han ido a dormir sin tener acceso por lo menos a una ración alimentaria al día que cubra con los alcances calóricos y nutricionales necesarios para poderse desarrollar. Y bueno, hablamos aquí de reducción de pobreza extrema, pero veremos que la pobreza extrema y la pobreza moderada no son suficientes, si las elimináramos en este momento, no son suficientes para llegar a ese estado de bienestar que tenemos que buscar. Entonces, la que sigue, 836 millones aún viven en pobreza extrema. Todavía una de cada 5 personas vive al día con menos de $1.25 diarios. Estamos hablando de 34 pesos más o menos. Y hablamos de personas por familia, Y obviamente, la historia y el alcance que tendremos de la pobreza, pues nos dice que no podemos llegar ni a contenerla ni a solucionarla en un breve plazo, si no es que hacemos un esfuerzo mundial. En el caso de México, tenemos antecedentes de ataque y erradicación de pobreza desde hace 40 años. Durante esos 40 años han existido políticas para erradicar la pobreza. Y la pregunta es, ¿cuántas generaciones se incluyen dentro de esos 40 años? Yo digo que 3. Es decir, que los abuelos, los padres y ahora los hijos de una comunidad muy probablemente sigan en condiciones similares de carencias o estado de vulnerabilidad. Y aquí viene la primera reflexión. ¿La pobreza se hereda? Claro que se hereda la pobreza. Eso es lo que nosotros tenemos que entender desde un esquema de atención y combate. Bueno, pues vemos
que cuando hablamos de condiciones de vulnerabilidad hablamos de acceso a los servicios básicos, como es el agua, como es el saneamiento o la recolecta de los residuos y como es la energía eléctrica. Hace algunos meses, bueno, años, 3 años más o menos, tuve la oportunidad de conocer Haití y quiero darles un ejemplo de cómo la pobreza modifica la vida en sociedad de las personas. Cuando uno llega a Haití, ve que los niños y las niñas tienen que ir uniformados a la educación primaria. Y de verdad son niños hermosos, los ve uno con sus uniformes, van contentos, tienen una sonrisa increíble. De verdad, no hay niño que yo haya visto en Haití que no esté sonriente. Cuando uno se encuentra a jóvenes de su edad que no tienen acceso a la educación, que no tienen acceso a una forma de vida, ya ve a esos jóvenes que han perdido la sonrisa. Eso es la realidad que encontramos, no solamente en Haití, me imagino, y creo profundamente en muchas regiones de nuestro país. La medición de pobreza se da a través del módulo de condiciones socioeconómicas. Hay una encuesta nacional, estamos hablando de México y entidades federativas, que habla de 2 esquemas. El ingreso de los hogares, es decir, la cantidad de dinero que se tiene para enfrentar las necesidades básicas y las carencias sociales, que es el acceso a los satisfactores sociales que debemos de tener. Y entonces llamamos el índice de pobreza multidimensional o de carencias sociales. Va ingreso, rezago educativo, acceso a los servicios de salud, acceso a la seguridad social, alimentación, a los espacios de vivienda y a los servicios básicos de vivienda. En eso se ha enfocado, porque reitero, ahorita vamos a tocar cuál ha sido la evolución incluso en el ejemplo de los premios Nobel, cuando hablan, tanto en el año 2019 como en el 2018, los ganadores de los premios Nobel han hablado de la pobreza y han hablado de cómo se debe de alcanzar un desarrollo social óptimo para empezar a erradicar de manera eficiente la pobreza. Seguimos, por favor. Tenemos entonces nosotros que el parámetro de medición se divide en líneas. Tenemos pobreza extrema y pobreza moderada. Y la pobreza extrema pues se mide en cuanto a la alimentación y en cuanto al ingreso. Y la medición de pobreza moderada pues obviamente tiene otro tipo de medición en cuanto a la alimentación y en cuanto al ingreso. Y aquí quiero señalar 2 reflexiones muy importantes. La alimentación habla de la canasta básica alimentaria, que es un conjunto de 11 productos a los que debe de tener acceso todas las familias para poder alimentarse de manera diaria. Si nosotros hiciéramos un ejercicio de una familia mexicana que refiriera qué vamos a comer hoy como familia de 4 integrantes y fuéramos a determinar un platillo mexicano, hoy queremos comer una carne asada con chilaquiles, encontraríamos exclusivamente 3 o 4 ingredientes de ese platillo dentro de la canasta básica alimentaria. Y si nosotros fuéramos a decir, de acuerdo al ingreso por familia, pues cuánto nos cuesta adquirir los insumos para elaborar ese platillo para 4 personas, sería insuficiente el salario mínimo. Entonces estamos ahora en un esquema social que a todo trabajo digno debe de ser un salario justo. Toda aquella persona que trabaja debe de percibir un salario que le permita cubrir con sus necesidades, no solamente alimentarias o de educación o de condiciones de vivienda. ¿Que la persona que trabaja no tiene derecho a divertirse? ¿No tiene derecho a llevar a sus hijos al cine? ¿No tiene derecho a comprarles ropa y algún juguete, el tener artículos electrónicos? En ese esquema estamos viendo que la medición de la pobreza, pues obviamente no es la suficiente para alcanzar ese estado de bienestar. Seguimos, y aquí vemos los porcentajes de la población en situación de pobreza, en pobreza extrema, la población vulnerable por ingresos, la población vulnerable por carencias sociales. Recuerden que carencias sociales es el acceso a estos satisfactores de educación, de vivienda, de salud, y la población pobre y no vulnerable. Es importante, y aquí me voy a tomar un espacio para hablar del ingreso.
El ingreso existe lo que se llama, el ingreso tiene una brecha, y la brecha es quién gana más y quién gana menos, la distancia que existe. Y nos encontramos, por ejemplo, que en la delegación Miguel Hidalgo habita una de las personas, creo que está dentro de las 10 personas más ricas del mundo, que es el ingeniero Carlos Slim. Pero también encontraremos a una familia que ni siquiera alcanzó el salario mínimo para poder satisfacer sus necesidades. Y el desarrollo social no quiere decir que haya que quitarle al que más gana o que el que más gana deje de ganar. Se trata de que esa brecha se reduzca y que las personas que tienen menos ingreso poco a poco vayan accediendo a una mejor forma de tener un dinero, reitero, que sea un dinero justo por un trabajo digno. Seguimos, por favor. Aquí vemos la estructura de población y los dependientes. Entonces vemos cómo ese bono demográfico y esa pirámide etaria que antes enfocaba a la mayor parte de la población económicamente activa, va cambiando y serán los jóvenes y las personas mayores que en una proyección a futuro seremos muchos más de los que somos ahora porcentualmente hablando. Y lo que involucra aquí es que tenemos que enfocarnos para actividades de las personas mayores que sigan siendo productivas, además de un sistema de seguridad social. Es importante que se haga un análisis sobre el sistema de seguridad social en México. A mí todavía me tocó retirarme a los 60 años, perdón. Yo a los 60 años, si todo va bien, tendré mi retiro. Si la cantidad que voy a percibir por mi retiro me es suficiente para vivir, lo desconozco, es muy probable que no. Ahora, como población económicamente activa, yo estoy pagando la pensión y los servicios de salud de personas que se retiraron hace 15 o 20 años, muchos de ellos a los 45. Ahora ustedes se van a retirar no a los 60 como yo, se van a retirar a los 65. Y la generación que siga de ustedes probablemente ya hubo una iniciativa por parte de la Secretaría de Hacienda en donde piden que sea a los 70. Y esa hipoteca social de la que hablamos involucra a qué edad se retiran, cuánto van a percibir y qué servicios de seguridad social van a tener. Vemos que países que en su momento tuvieron un boom en el sistema de seguridad social como es España, ahora vemos grandes manifestaciones en ciudades como Madrid, porque las personas mayores no reciben ni el dinero ni la atención que debería de ser. Entonces, eso es un punto en el que se tiene que empezar a trabajar desde donde quiera que ustedes estén. En el momento, y yo me imagino ya, si desde ahora están ustedes pagando impuestos sin darse cuenta, cuando empiezan a cotizar, van a entrar a un sistema de seguridad social sin darse cuenta. Entonces, siempre tengan presente todo este esquema. Bueno, entonces hablamos de la pobreza cuando se da una carencia social, ingresos insuficientes, hablábamos de la educación, de la salud, de la seguridad social, alimentación, vivienda y espacios de vivienda, por favor. El contexto económico nacional, el 41% de situación vive en pobreza y el 7.4% de la población vive en pobreza extrema. Se ha reducido en 40 millones, perdónenme ustedes, se ha reducido en 40 años los millones de personas en pobreza extrema. Sí se ha reducido. ¿Qué es lo que pasa? Ha aumentado la pobreza moderada. Y es que la pobreza no solamente se abandona en el momento que se tiene acceso a esos satisfactores. La pobreza se abandona en el momento que se alcanza un estado de bienestar. Y ahorita vamos a ver cómo nos enfocamos a ese estado de bienestar. Pues 3 de cada 10 personas no tienen ingreso suficiente para comprar una canasta básica, entonces de los demás satisfactores, pues obviamente ni hablamos, ¿verdad? Aquí vemos esta especie de mezcla que tendremos que seguir atacando en el país. La distribución del bono demográfico, del cual hablamos, el incremento en la desocupación. Y cuando hablamos de la desocupación, yo siempre traigo a la mente cuando hablan de los jóvenes nini. Y además eso ha sido achacado a la generación. Yo no entiendo cómo llegan personas y dicen, es que tenemos una generación de ninis, ni estudian ni trabajan. Yo en algún momento cuestioné a una de esas personas, le dije, no, es una generación sin.
sin oportunidades de estudio y sin oportunidades de trabajo. Y las oportunidades de estudio y las oportunidades de trabajo precisamente las dan las instancias de gobierno y la sociedad en su conjunto. No podemos nosotros decir que alguien no estudia o no trabaja porque no tiene el acceso a esas oportunidades. Desde ahí tendría que ser esa clasificación. Y obviamente la concentración del ingreso. Como ustedes saben, el ingreso se mide en deciles. ¿Aquí hay alguien de la carrera de economía? Sí se mide en deciles, ¿no? Es decir, la sociedad se divide en 10 sectores de población. Y son los deciles de acuerdo al ingreso que tiene. Pues obviamente la distancia entre el decil más alto y el decil más bajo es enorme, ¿sí o no? Si no me van corrigiendo porque yo no soy economista, pero la distancia es enorme. Entonces esa es la brecha de la cual nosotros que tenemos que hablar. Bueno, pues aquí tengo unos datos ya enfocándonos a lo que es la Ciudad de México, una de las ciudades más pobladas del mundo, lo sabemos, con sus problemas de servicios, pero con muchas virtudes en cuanto a hospitales, en cuanto a museos, en cuanto a teatros, en cuanto a las universidades del país, dentro de las cuales está el TEC como primera universidad y obviamente de la UNAM, que tiene una tradición también educativa importante, y hablamos del 17.2 del Producto Interno Nacional. Y aquí me quiero detener para decirles que si una economía nacional es sana, si una economía nacional va en crecimiento, significa que la economía o que las finanzas de las personas que viven ahí también es sana y es próspera. Pues no. Nosotros sufrimos de manera cotidiana las consecuencias de que una economía o de las decisiones de una economía nacional. Dependemos, por ejemplo, de nuestros ingresos de petróleo. Que el petróleo suba o baje determina que existan excedentes que van encaminados a generar mayor presupuesto e inversión. Que los precios que nos pagan por los productos que exportamos o que nosotros pagamos por los que importamos, pues involucra las condiciones de mercado que se tienen al interior. Y entonces puede existir un país con recursos nacionales importantes, pero con carteras empobrecidas de las personas que ahí habitan. Por eso lo que hay que buscar es equilibrar el crecimiento nacional con el crecimiento de las personas en cuanto a su capacidad económica. Y eso va también en cuanto a la distribución de gasto. Entonces, es otro gran reto que creo que se puede generar. Seguimos. El desarrollo social, ¿cómo va evolucionando el desarrollo social? El desarrollo social en un inicio, cuando hablamos de 40 años, hablaba de una serie de políticas públicas o acciones de gobierno de manera focalizada. Y de manera focalizada es que nosotros ubicábamos a ciertas áreas y a ciertas personas y decíamos, los servicios de salud van a este municipio, la parte de mejora de ingreso va a esta región. Y poco a poco íbamos a través de esa focalización atendiendo a un sector de población con un esquema de política social por rubro. Después se descubrió o se fue interpretando que como los factores de pobreza son multidimensionales, es decir, la pobreza se genera por diversas carencias o condiciones, los factores de desarrollo social tienen que ser integrales. Todas las condiciones deben de ser atacadas por toda una serie de políticas públicas. Y la evolución que tenemos ahora es que tenemos que poner en el centro un esquema de cumplimiento de derechos. Si nosotros como sociedad sabemos cómo llevar a cabo un efectivo cumplimiento de derechos, va a existir la justicia social. ¿Y a qué me refiero? En el caso, por ejemplo, el hambre, pues hablamos de la soberanía alimentaria, de la accesibilidad a la alimentación. Y la soberanía alimentaria es la capacidad de producción de un territorio de los alimentos suficientes para alimentar a las personas que viven en ese territorio. Sabemos que desde tiempos prehispánicos la dieta de los mexicanos, ¿en qué se sustenta? En el maíz. No es posible que no tengamos nosotros la capacidad de producir el suficiente maíz para que nuestra población se alimente.
Si hablamos, por ejemplo, del derecho a la salud, pues hablamos del desarrollo que va acompañando desde la mujer embarazada hasta las personas mayores, en todos los aspectos. Medicina preventiva de especialidades y de alta especialidad, que son las clínicas comunitarias o de primer nivel, de segundo nivel y de alta especialidad. Y si hablamos, por ejemplo, del derecho a la vivienda, pues obviamente no tiene que ser una vivienda únicamente catalogada porque tenga un piso firme o tenga una estufa de gas y energía eléctrica. Cuando hablamos de políticas de ataque a pobreza, esos son los 3 indicadores que miden: agua, electricidad, piso firme y una estufa de gas. Muy lejos del sistema de bienestar. Entonces, dentro de ello encontramos una vida libre de violencia. ¿Y cómo se alcanza una vida libre de violencia? Buscando espacios y esquemas libres de violencia. Cuando nosotros identificamos las escuelas, las plazas públicas, los trabajos como espacios y atacamos que estén libres de violencia, ahí sí es un precursor para evitar que la violencia se incremente. En el ejercicio que tenemos nosotros dentro del Departamento de Derecho de la Semana I, estamos haciendo el estudio del violentómetro. El violentómetro es un ejercicio formidable por parte del Instituto Politécnico Nacional, pero si nosotros pusiéramos aquí un violentómetro, pondríamos una especie de termómetro en donde viene dividido ese termómetro en 3 colores: la parte amarilla, la parte ámbar y la parte roja. Si nosotros vemos que va acompañando cada color una conducta, vemos cuáles son las acciones de violencia que se ejercen. La pregunta es, ¿no es el mismo impacto que a veces tiene la víctima jalarle el cabello que violarla? Probablemente, si nosotros atendemos desde el primer momento que se genera la violencia, vamos a impedir que pueda subir hasta un tema extremo, que es la violencia feminicida. En ese punto, nosotros sí podemos generar, y voy a tocar un poco de temas de seguridad y procuración de justicia, sí podemos lograr atender que la convivencia social sea regulada. El derecho, hablamos del derecho como un sistema, es un sistema de normas, de instituciones y de personas. Ya la descripción del derecho como conjunto de normas que regula la vida del hombre en sociedad, ya fue hace mucho. ¿Sí? Es un sistema el derecho. Es un sistema de normas que va desde quienes la crean hasta quienes las aplican, de instituciones que son las encargadas de generar que ese derecho sea realmente aplicable, la distinción que tenemos entre derecho positivo y vigente. Pero además hablamos de las personas como un tema de cultura ciudadana que involucra el atender desde la falta administrativa, que puede ser el tirarla o el dejar la basura fuera de la casa en lugar de depositarla, hasta denunciar, hasta ser sancionada o reparar el daño. Entonces ahí sí debemos de tener un sistema progresivo y ahí sí es donde la política social se desarrolla mucho, se relaciona mucho con el esquema de prevención del delito. Hablamos nosotros que una comunidad libre de violencia, una comunidad en donde existe la difusión de valores, una comunidad en donde se aplica la norma desde las infracciones hasta los delitos más graves, en donde se aplica. Y aplicar es, quien cometió una conducta debe de ser responsable y sancionado por las consecuencias que tienen, no solamente en un castigo, sino en una reparación de daño, y lo que nosotros llamamos un concepto que para nosotros es importante, el injusto o el reproche social. Antes, quien ingresaba a una prisión decía: tú vas a ser readaptado. Y la readaptación fue eliminada, por ejemplo, si no es un inadaptado, nada más es un delincuente, bueno, está bien, si sobre eso sí, va a ser reinsertado. Y reinsertado es que se le den todas las condiciones en la prisión, que habla de cultura, de educación, de trabajo, de desarrollo social, para que puedan, una vez que concluyan su pena, incorporarse a la sociedad. Pero incorporarse a la sociedad con una premisa: no volver a delinquir. Si nosotros en ese trabajo social que se hace en las prisiones se hablara con los internos: mira, tú tienes a tu mamá que recibe la tarjeta de apoyo a adultos mayores,
Tu esposa embarazada se atendió en el sistema de salud pública. Tu hermano recibe la beca de estudiante. Toda tu familia, de alguna manera u otra, porque el 80% de la población, por ejemplo, de la Ciudad de México, recibe un programa social. Si le decimos a esa persona, ¿no crees que cuando tú atacas a la sociedad, estás atacando a quienes te están dando toda la posibilidad de desarrollo y crecimiento? Eso es el injusto o el reproche social. Es decir, alcanzar la conciencia plena de que esa persona agredió los valores, agredió a las personas y agredió la vida comunitaria de donde él está. Desafortunadamente, pues no siempre tenemos ni las formas ni los alcances requeridos, pero sí creo que es muy importante reflexionar sobre ese injusto social, sobre ese alcance de las personas cuando cometen un delito, están dañando precisamente a la sociedad que se encarga de mantener y estar al tanto de su familia. Bueno, aquí tenemos, como señalábamos, las etapas de crecimiento y hablamos de la macroeconomía, de la microeconomía, pero por eso yo refiero en términos sociológicos el estado de bienestar, que es que las personas cuando ven sus finanzas personales puedan acceder a este estado de satisfacción. Los ejes de desarrollo incluyente, el desarrollo económico, que va precisamente enfocado con el ingreso y con todo este círculo que permite que el ingreso funcione. El desarrollo ciudadano, que van los valores, pero los valores no solamente cívicos, sino los valores éticos que deben de permear entre la sociedad, y el desarrollo tecnológico e innovación como una herramienta de acompañamiento. Y pues vemos el desarrollo económico y productividad, cómo se ha llevado a cabo a través de tecnología, patentes, la economía del conocimiento, que es pasar de la manufactura a la mentefactura, la educación y capital humano, la seguridad, hablamos aquí de la cultura de legalidad y la economía verde, que va relacionada con la sustentabilidad. Y por eso cuando hablamos de sustentable, tenemos que decir que toda instancia tiene derecho a desarrollar una actividad productiva siempre y cuando se respete el medio ambiente. Eso es la sustentabilidad, que podamos nosotros desarrollar las actividades cuales sean, pero tenemos que respetar el medio ambiente. Cuando hablamos nosotros del concepto ambiente, antes ecología, ahora medio ambiente, hablamos de algo que nosotros recibimos y que no tenemos solamente que preservar o conservar, tenemos que potenciar en cuanto a su recuperación. Hacíamos una reflexión sobre las últimas dos determinaciones de la ONU. En la primera, pues llevando a cabo un llamamiento para que no se consumiera carne, y la segunda diciendo que la carne, tratando, pues no sé si de recomponer o de especificar que sí, efectivamente sí se debe de consumir carne por la importancia que tiene. Pues obviamente, ¿cuándo deja de ser la ganadería una actividad sustentable? Cuando las actividades de explotación extensiva, hablo de los pastizales, transforman la vocación de la tierra, hablamos de las selvas. Y eso se puede ver, el avance que se tiene en las selvas en cuanto a su deforestación, para que pastoreen el ganado, para la explotación de la madera, y poco a poco llevamos a la reducción del hábitat de otras especies animales que tienen tanto derecho como nosotros a habitar este mundo. Esa es la parte de sustentabilidad. ¿Cuáles han sido los esfuerzos a nivel mundial? Primero surgió los objetivos del desarrollo del milenio. Los tenemos ahí, son 8 objetivos de desarrollo del milenio, cuyo corte fue en el año 2015. Y ahí hablamos de esquemas básicos para alcanzar este nivel de bienestar. La pobreza extrema, el hambre, la enseñanza, la mortalidad infantil, en fin, los tenemos de su lado izquierdo. Y del lado derecho es cuando se da cuenta la ONU que no son suficientes esos objetivos del desarrollo del milenio. Tenemos que hacer objetivos de desarrollo sostenible, retomando este concepto de que sostenible es permitir que las generaciones continuemos viviendo en condiciones de bienestar para todas y todos en este mundo. Y obviamente se transforman esos 8 objetivos en 17 objetivos y se transforman o se convierten esas 21 metas en 169 metas.
Es importante que ustedes conozcan esos objetivos de desarrollo sostenible, porque en el momento que los países los adoptan, México es uno de ellos, tenemos que dar informes puntuales sobre el cumplimiento para poderlo alcanzar. Y esto obviamente va acompañando la labor que realicemos en todos los aspectos de la sociedad de un país. Y aquí, bueno, pues vemos que muchos de ellos están relacionados con lo que nosotros buscamos, como la eliminación de la desigualdad, como el esquema de construcción de una cultura de la legalidad. En fin, todos estos 17 objetivos se van relacionando. Seguimos, por favor. Aquí tenemos los resultados que tenemos en México, se han ido reportando, pero pues obviamente que seamos diversos países no necesariamente significa que esto sea un esfuerzo todavía a nivel mundial. Desde mi punto de vista, en la pobreza extrema, el aspecto más doloroso o la carencia más dolorosa es la vulnerabilidad alimentaria. La vulnerabilidad alimentaria, el hambre, pues es el objetivo número 2 el objetivo de los desarrollos sostenibles y obviamente de los objetivos de la Agenda 2030 de la ONU. Cuando tuvimos la oportunidad de acudir a la FAO, que es la instancia de la ONU que mide los esfuerzos en el combate y erradicación del hambre, tuvimos conocimiento de ejemplos terribles. Así como la pobreza se hereda, también el hambre se hereda. Y en aquella época yo espero que se hayan hecho esfuerzos importantes en Madagascar, en esta isla que para nosotros pues es muy común por el tema de la película de dibujos animados. Es tanto la alteración a los ciclos ambientales de lluvia que dejó de llover 3 o 4 años seguidos. Eso obviamente produce una carencia en la producción de alimentos y produce una falta de acceso a la alimentación por parte de las personas que ahí viven. ¿Cómo estaban naciendo, en qué condiciones físicas nacían los hijos de las mujeres de Madagascar? Con alteraciones nutricionales que generaban el cambio de color de cabello, una menor resistencia a las enfermedades, la carencia de poder lactar o de tener acceso a la leche materna como primera fuente de alimento y de transmisión de principales elementos de defensa, porque la lactancia lo que hace es que la mamá nos transmita esas posibilidades de defensa y de nutrición de manera natural y con alteraciones incluso óseas, entre otras. Entonces, pues la pobreza se hereda, el hambre también se hereda, ya que hablamos de situaciones genéticas. Vimos casos en África donde los niños hacían pasteles de lodo y comían pasteles de lodo, o la famosa sopa de piedras que hacían en países sudamericanos, en donde ponían a hervir piedras con hierbas para sentir la sensación de tener un alimento caliente, algo que los fuera a alimentar. Si nosotros no comemos, no tenemos absolutamente gana ni voluntad para hacer nada. Entonces no podemos hablar de que tenemos escuelas con pizarrones inteligentes, no podemos hablar de que tenemos jardines de esparcimiento, no podemos hablar de que tenemos acceso a trabajos si no hemos comido antes. Por eso la base o el principio, uno de los principios más importantes para acceder a un sistema de bienestar es la erradicación del hambre. Bueno, pues el hambre se denominó en muchos países hambre cero, que fue precisamente un esquema para llevar primero el alimento de la zona rural a la zona urbana y después generar la zona urbana como productora de alimento. Segundo, para aprovechar la comida que no se utiliza. Una cuarta parte de la disposición alimentaria de las ciudades se desperdicia. Y yo no refiero a lo que está en los restaurantes que no se consume, que se lo demos a las personas que no tienen. Sí es una actitud muy buena. Pero el no desperdiciar involucra ir a los centros de distribución alimentaria y generar los bancos de alimentos que lleguen con ese excedente hacia quien lo necesita. Que veamos dentro de los supermercados cuáles son aquellos productos que ya venció su exhibición
en anaquel o en aparador, y que esos productos que todavía pueden ser consumidos lleguen de manera rápida a quien lo necesita. Eso es el no desperdicio de comida, ¿sí? Entonces, el llevar la alimentación, el generar la alimentación en los centros urbanos, el no desperdiciar comida y el modificar nuestros esquemas de comida de acuerdo al plato del buen comer a un precio accesible es importante. Porque si nosotros hablamos y llegamos, volvemos al ejercicio que decíamos hace rato, si llegamos con un esquema de nutrición a una familia que gana el salario mínimo, ¿se imaginan ustedes si puede cumplir con eso? Mire, yo le recomendamos que no coma carne diario, coma carne de res una vez a la semana y los demás días consuma pescado. Imagínense que lleguen ustedes a una familia que gana el salario mínimo, ¿qué les dirá? Oye, pues, no me alcanza. Esa es la realidad social que tenemos que transformar. Les voy a pedir que como parte de estos objetivos consulten una guía que se llama la Guía de los Vagos para Salvar el Mundo. Esta Guía de los Vagos para Salvar el Mundo habla de conductas, habla de comportamientos, de habilidades que ya tienen ustedes y que pueden desarrollar, y que lo que hace es ir transformando desde su trinchera, además de muchas otras cosas, para ir modificando el entorno mundial que nos permita tener esa sustentabilidad de la que hablamos. Y va de lo que puedes hacer sentado en tu sala, de lo que puedes hacer en tu casa, de lo que puedes hacer fuera de tu casa y lo que puedes hacer en tu trabajo. Si nosotros adoptamos poco a poco esos hábitos, que va desde ahorrar energía, ahorrar el agua cuando se toma uno una ducha, reutilizar los plásticos, consumir lo que se produce en tu localidad, donar lo que ya no se utiliza, hasta llegar a temas en el trabajo, en su entorno escolar, que es luchar contra la desigualdad, alzar la voz contra la discriminación, intentar generar menos basura. Esta guía del vago, que yo siempre utilizo como referencia, permite cada vez hacer un mundo, no mejor, un mundo, reitero, más sustentable o sustentable. Y obviamente ustedes tienen la oportunidad de ser agentes generadores de cambio. Este ejercicio es un ejercicio que propicia el cambio, que ustedes escuchen, procesen y a través de ese proceso lógico lleguen a un esquema de propuestas. Eso ya es un esquema de oportunidad. Y aquí hablamos pues obviamente de la preparación, de la resiliencia e innovación. Recuerden que la resiliencia, desde mi punto de vista, muy sencillo. ¿Ya acaba? ¿Cuánto llevamos? La mitad. Nada más faltan 70, no es cierto. Ahorita nos apuramos. Recuerden que la resiliencia es, no importa qué suceda, existe un esquema de preparación y atención para poder levantarnos y continuar como sociedad, no importa qué suceda. Esa es la resiliencia. Y la resiliencia obviamente lleva un ciclo de crecimiento e innovación. La empatía es precisamente esa socialización que se tiene en todos los aspectos para lograr un mejor ambiente, socialmente hablando. Escojan su causa, busquen en dónde se refleje esa causa, sean creativos, sean proactivos. Es muy bueno que lo sepan y que lo piensen, pero es mejor que lleven sus pensamientos y sus ideas a la concreción, a la realización. Y sean líderes sociales. Muchas veces cuando los políticos reúnen a muchísimas personas, son líderes, porque el tener una atención de muchas personas ya es tener una posibilidad de comunicar desde una posición de liderazgo. Aquí la pregunta es si saben qué es lo que pueden hacer, con ese liderazgo. Y bueno, pues aquí tenemos las áreas de oportunidad: gobierno, academia, organizaciones de la sociedad civil e iniciativa privada. Y dentro de ellas tienen ustedes toda una serie, ahorita les vamos a compartir esta presentación, tienen ustedes toda una serie de actividades que pueden realizar. ¿Cuáles son los retos del desarrollo social? Vamos a partir con los ejes prioritarios. Y los ejes, por favor, acompáñanos. Un compañero aquí del Instituto Electoral de muchos años, por favor. Los principales retos del desarrollo social es los ejes prioritarios, que diríamos que son los ejes base: seguridad alimentaria,
Sustentabilidad y sostenibilidad, reconstrucción y combate a las condiciones de vulnerabilidad. Y aquí vemos cómo van evolucionando o cuáles son, la que sigue, cuáles son los elementos que deben de ir acompañando a cada uno de ellos. Entonces tenemos cómo deben ser los programas sociales universales para todas y todos los que estén en condiciones de vulnerabilidad, perspectivas de derechos humanos y enfoque de género. Ahorita veo con mucha tristeza y con mucha indignación que parece que el enfoque de género, después de llevar muchos años tratando de que se aplique, pues ahora encontramos declaraciones que son verdaderamente insultantes. No solamente para las mujeres, bajo un enfoque de género, para toda la sociedad. Y vemos que en lugar de ponerse para mí la perspectiva o el enfoque es precisamente una visión, es como si nos pusiéramos unos lentes, para todo lo que vemos y hacemos, tengamos presente que debemos de estar en un término de igualdad, para que tengamos las mismas oportunidades, tanto como hombres como mujeres. Entonces se han puesto unos lentes de resentimiento, unos lentes de miedo, en donde leía a una persona que dijo, bueno, ¿por qué hablan tanto de los feminicidios? ¿Por qué no hablan de los homicidios? Y es una persona, Nuevo León, ¿cuántos millones de habitantes tiene? Pues no sé, por lo menos unos 7, por lo menos. O sea, ¿cómo es posible que alguien no tenga la sensibilidad y sobre todo que lleve las políticas públicas para que las mujeres tengan un esquema especial de protección y un esquema de igualdad en el acceso a las oportunidades? Entonces, pues vemos cómo va generando también la atención a grupos poblacionales. Los grupos poblacionales tienen situaciones de vulnerabilidad y las situaciones de vulnerabilidad no son una por grupo social o grupo etario. Hay grupos etarios que pueden tener diversas condiciones de vulnerabilidad. Imagínense ustedes, y lo digo con todo respeto, una mujer embarazada que acudió a solicitar atención médica porque iba a dar a luz en un hospital público de Oaxaca, en condiciones de pobreza, muy probablemente violencia familiar y violencia sexual, violencia económica y todavía, o sea, es victimización, revictimización y múltiple victimización. Se le impide tener acceso a los sistemas de salud. Un ejemplo que a mí me resultó muy claro, una mujer de 70 y tantos años con una situación de enfermedad crónica o de enfermedad crónica degenerativa muy fuerte, que vive sola con un hijo con síndrome de Down de 50 años. Cuando uno ve esas escenas, no deja de pensar en cuál será el esquema de seguridad social que les permita salir de esas condiciones multifactoriales de vulnerabilidad. Entonces, eso debe de ser en la identificación y atención a grupos vulnerables. Recuerden, todo lo que tiene una causa multifactorial debe de tener una atención multidisciplinaria. Y si ustedes van a ver el tema de seguridad pública y de procuración de justicia, pues tienen que hacer primero un análisis de las causas y podrán tener ustedes desde las carencias sociales, falta de tejido social, ineficiencia de las instituciones, ineficiencia de los sistemas de justicia, y después de la identificación de cada uno de los elementos que conforman o de los factores que lo ocasionan, pues tienen que hacer un proceso de ingeniería, porque aquí sí hablamos de un proceso de ingeniería para diseñar las acciones que vayan precisamente a solucionar estos temas y quién lo debe de aplicar. Y bueno, tenemos los derechos o garantías sociales de las cuales hemos hablado. Y aquí hay un esquema que para nosotros nos permite ejemplificar lo que es la inclusión. Inclusión es el acceso para todas y todos. La no discriminación sustenta su fortaleza en las diferencias. Lo diferente nos hace más empáticos, no nos debe de hacer discriminadores. Eso es el tema de la diferencia. Una vez estaba yo en un evento bien importante de discriminación y me tocó hablar como en la quinta oportunidad, ya después de 4 participantes de muy buena calidad. Dije, pues ahora qué voy a decir yo. Ya todos
todos los esquemas, todos los conceptos, los términos, ya lo habían dicho, y se me vino a la mente una canción de un grupo español que se llama Jarabe de Palo, ¿no? Que habla de que la pureza no está en la mezcla, en lo puro no hay futuro, ¿no? Dice que la mezcla está en lo que antes fue puro y ahora no lo es. No, obviamente no dije que era una canción, pero lo tomé como referencia porque es precisamente un sentir social, de que verdaderamente estas condiciones que no solamente va en la mezcla racial, sino en los segmentos sociales, no deben de ser retomados. No hay que olvidar que si nosotros eliminamos los factores de desigualdad, la potencialidad existe en cada uno de nosotros. Todo el mundo tiene claro la vida de don Benito Juárez, siendo una persona que tuvo las oportunidades porque él se las buscó, pues llegó a ser un ejemplo para nosotros, presidente de la Suprema Corte, multilingüe, con muchos valores de defensa. Entonces, siempre vamos a tener la posibilidad. El respeto a los derechos humanos, siempre la mano, siempre va a significar respeto a los derechos humanos o alto a la violencia. Siempre recuerden que ese es el signo, y la parte de igualdad. Y bueno, vamos a hablar de crecimiento social sostenido, que es un concepto que nosotros desarrollamos para permitir que las personas no solamente superen las condiciones de pobreza extrema, sino que superen las condiciones de pobreza moderada y que abandonen de manera definitiva su condición de pobreza. Y el crecimiento social sostenido es muy sencillo. Se aplican los programas sociales que en primera instancia deben de atender las situaciones de vulnerabilidad que tienen las personas, reitero, alimentación, rezago educativo, acceso a los servicios, y se van complementando con programas sociales que permitan tener un ingreso. Ese ingreso se tiene que potencializar a través de el aprendizaje y desarrollo de una habilidad. Todas y todos tenemos habilidades. Si nosotros convertimos esa habilidad en una fuente de ingreso, pues obviamente a través de cursos que permitan ir acompañando una mejor administración de nuestro negocio, hablando como actividad adquirida, pues nos va a permitir superarlo. Entonces, es un tema importante. El crecimiento social sostenido, diríamos que es, en una primera instancia, los programas sociales, en una segunda instancia, el desarrollo de una actividad, acompañar esa actividad hasta que la persona logra esa autonomía financiera en lo personal que le permita tener esa dignidad social y el abandono de las situaciones de vulnerabilidad. Bueno, pues aquí vemos entonces de la manufactura a la mentefactura, y vemos en qué se ha ido empleando, sobre todo el enfoque que se tiene en cuanto a las actividades. Y vemos cuál ha sido desde la agromanufactura, que va desde los textiles, la manufactura básica, como son los productos de metal, la manufactura compleja, como es la industria automotriz, hacia la mentefactura, que es pues el uso de la nanotecnología, de la biotecnología y de los software avanzados, que obviamente hay muchas herramientas que están siendo equiparadas ahora en la solución de conflictos o en la atención de problemas sociales desde cualquier punto de vista de la profesión a la que nos dediquemos o del punto de conocimiento del cual partamos. Entonces, pues eso es evidente. Los empleos productivos, pues un empleo se convierte en productivo cuando tenemos una oferta laboral competitiva, cuando existen los salarios remunerativos. Recuerden, cuando hablamos de canasta básica y salario mínimo, lo mínimo y lo básico no funciona. Tenemos que ir a lo justo, y lo justo es lo que nos permita alcanzar el cumplimiento de nuestras necesidades, no básicas, sino integrales de desarrollo. Y se incorpora a los jóvenes, a las mujeres y a los adultos mayores. Recuerden el tema de la inclusión. Pues, ¿cómo interviene la ciudadanía en la política de desarrollo social? La demanda y la observación. Antes la transparencia y la información pública, aquí tenemos un experto, iba enfocada a conocer cuál era el estado de las condiciones de gobierno. Ahora esto va acompañado de la participación en la toma de decisiones. Y hablamos de las políticas públicas cuando son diseñadas, reitero,
como un enfoque central de cumplimiento de derechos y no de alcance de ocurrencias o de modas políticas. Y obviamente los programas sociales diseñados para alcanzar este objetivo integral. El desarrollo tecnológico en cuanto a la competitividad sistémica, la generación de capacidades, carreras asociadas ahora o que van combinando, como lo hace de manera eficiente el TEC, van combinando el conocimiento de un área de ciencias exactas o de ciencias sociales con las herramientas que permitan tener un cumplimiento de excelencia en las actividades laborales que desarrollarán. La tecnología como un bien público, mayor inversión en la ciencia, un sistema integrado de información y los mecanismos de cooperación público y privado. Es decir, la instancia pública siempre debe de ser acompañada por la instancia privada en lo que hacen excelentemente bien. Históricamente, las empresas que han administrado en los gobiernos no han sido exitosas. Les voy a poner el ejemplo de una fábrica que surgió en los años 70. En los años 70 surge el boom de la bicicleta como método de transporte o como medio de transporte. ¿Y quiénes eran los que estaban impulsando el medio de transporte de la bicicleta? Pues era principalmente la China comunista, a través de don Mao Zedong, y los países del bloque socialista. Y alguien fue a China y dijo, mira nada más cómo todo el mundo se traslada en bicicleta. Pues vamos a crear, era el boom de crear las empresas, teníamos empresas, pues la del petróleo la seguimos teniendo, la de la electricidad, pero había empresas que se ocupaban de muchísimas cosas. Dijo, ahora vamos a tener nuestra empresa de bicicletas. Y la empresa de bicicletas surge como Bimex, Bicicletas Mexicanas. Y el primer director de Bimex, que no tenía capacitación en una administración empresarial, dice, a ver, voy a mandar a alguien a que vaya a Checoslovaquia, que vayan a Polonia, que vayan a China y que me busquen las mejores piezas para armar las bicicletas que vamos a utilizar en México como parte de esta revolución en el transporte. Perfectamente, traen el cuadro, traen el manillar, traen las ruedas, los frenos, pero se les olvidó algo. Cuando llegaron aquí, ninguna de las piezas era compatibles. Eso lo que nos enseña es que tenemos que la instancia privada y la instancia pública tenemos funciones que se relacionan y se complementan, pero hay situaciones que debemos de saber hacer de manera perfecta. Y eso se ha reflejado en lo que en las instituciones educativas se están trabajando para que se genere una oportunidad laboral para ustedes. Ustedes cuando salgan van a poder trabajar en sector público, en sector privado, en sector social. Eso es la nueva educación o las nuevas capacidades educativas que se dan en las universidades. Bueno, pues aquí el desarrollo tecnológico de innovación. Y tenemos como conclusiones lo que hemos denominado el modelo cuatrimotor, la productividad económica, no solamente de los países, sino que alcance la economía y las finanzas familiares de una sociedad. La integración social, esta cohesión que denominamos tejido social, el crecimiento sostenido. Quien tenga una situación de carencia, primero recibe los programas sociales y después recibe el desarrollo de una habilidad que le permita tener o desarrollar un trabajo con un ingreso justo, y esto va a la calidad de vida. Y tenemos el modelo cuatrimotor se complementa con la competitividad, que es el desarrollo económico y social, la formación de capital humano y empleo y el fortalecimiento del tejido, siempre a través de la innovación. ¿Quiénes intervienen en el modelo cuatrimotor? La instancia pública, que es el gobierno, la instancia privada, que es la sociedad, la instancia social, que son las sociedades, lo que eran antes las ONGs, ahora las sociedades que se conforman para luchar por los derechos sociales, y obviamente la academia. Y tenemos la política social para el bienestar, disminuir la desigualdad social, hablamos de la brecha de ingreso, hablamos del acceso a oportunidades iguales, pero sobre todo un sistema de vida sustentado en el bienestar, elevar la calidad de vida, que rompamos con esta herencia de pobreza, con esta herencia de desigualdad, y el ejercicio de los derechos sociales. Los derechos sociales, el sistema de derechos para nosotros viene consignados desde nuestra Constitución. Todo acceso a la justicia social ya está previsto en la Constitución. Lo que falta ahora
es descargarlo, descansarlo en las instancias secundarias y en las instituciones adecuadas. Las alianzas estratégicas con el sector privado, las acciones articuladas y obviamente la mejora de condiciones, abatiendo las carencias de pobreza y el crecimiento social para obtener salarios remunerados. Aquí viene el concepto de las 4 instancias de sociedades civiles organizadas, el sector privado, academia y obviamente el gobierno. Es el modelo conceptual del crecimiento social sostenido y las proyecciones como herramientas. Esto hay que compartirlo para que puedan sacar elementos para su tema de discusión. Los nuevos principios del presupuesto. ¿De dónde viene el presupuesto? Pues el presupuesto es recurso público y el recurso público es recurso del pueblo. Yo siempre he dicho, aunque ustedes digan, yo no pago impuestos, en el momento que adquieren un bien, que contratan un servicio, en ese momento están pagando impuestos. Y la forma que tienen los impuestos de devolverse al pueblo son a través de los programas, de los servicios, de las acciones que les permita cumplir al gobierno con esos estándares básicas, pero sobre todo con esas instancias de desarrollo social. Y bueno, pues viene aquí la descripción de los presupuestos, pero quiero decirles que voy a retomar a los ganadores que les comentaba de los premios Nobel en economía de los 2 años inmediato anteriores para generar mi conclusión. Y la conclusión sería la siguiente: así como hablamos que la pobreza se hereda, que las condiciones de desigualdad se transmiten de una generación a otra, no porque las generaciones quieran, sino porque las condiciones sociales no les favorecen. También es cierto que nosotros como seres humanos tenemos una voluntad importantísima para que nosotros leguemos hacia nuestras hijas e hijos o para nuestras generaciones que continúen una mejor calidad de vida. Estoy hablando específicamente del premio Nobel Angus Deaton en su libro El Gran Escape. Así como Angus Deaton señala cómo su padre, primero su abuelo siendo minero, su padre trabajando en la metalurgia y después él como ingeniero y desarrollo en economía y premio Nobel, buscaron que quienes estuvieran continuándonos en esta vida tuvieran condiciones de vida mejores. Así nosotros tenemos la obligación de los que estamos y los que siguen de generar mejores condiciones de habitabilidad para ello. Y Angus Deaton refiere, por eso cuando hablamos en un principio señalábamos el tema del bienestar y lo relacionamos con la felicidad. El sistema de bienestar va directamente involucrado con la felicidad. Y para buscar la felicidad es necesario mirar hacia las sociedades. Y Angus Deaton lo hace de manera ejemplar. Mira a la sociedad estadounidense como una de las principales sociedades con el mejor ingreso per cápita del mundo. Y dice, no son felices los que más ganan. Ve a Finlandia como un país en donde los índices de criminalidad son los menores. Y dice, a veces las sociedades más tranquilas tampoco son las más felices. Ve a los países europeos en donde el sistema de seguridad social, de salud y retiro es mejor. Y dice, no siempre el que llega más rápido al hospital o recibe su pensión es feliz. Ve a Japón, en donde existe pues una situación de vida importante, pero la calidad de los espacios no es la suficiente. Dice, tampoco, aunque tengan una vida longeva, los japoneses son los más felices. Él voltea a ver países en donde la felicidad se sustenta en una factura de comunidad y de tejido social, en donde somos felices con nuestras metas de manera conjunta. Sabemos que vamos a tener una vida mejor en cuanto al acceso de oportunidades y hacemos de manera integral un esfuerzo para llegar a eso. Y pues citamos a Kremer, a Banerjee y a Duflo, los ganadores del premio Nobel 2019, y vemos que ellos se enfocan al crecimiento social de la economía. Es decir, si nosotros no tenemos un crecimiento como personas, como comunidad y como sociedad en cuanto a las condiciones de vida, va a ser imposible que podamos hablar de economía de países y de economía mundial. Entonces, eso creo que sería pues la mejor aportación que podría yo considerar en cuanto a despertar las conciencias de ustedes como agentes o como factores de cambio. El tema de la inseguridad
es un tema que yo creo que va relacionado con la percepción. Se genera el tema de inseguridad desde que se tiene conocimiento de un hecho que tiene que ser conocido por la autoridad. Por ejemplo, en la ciudad diariamente hablan al sistema telefónico 300 personas. De esas 300 personas que requieren la intervención de la autoridad, muy probablemente solamente se atiendan a 120. Y de esas 120, únicamente se inician carpetas de investigación, es decir, que la Procuraduría inicie la investigación de 50. Y de esas 50, muy probablemente que son delitos, se tendrán 3 o 4 personas sancionadas por los delitos. La impunidad no solamente es la falta de castigo al delincuente. La impunidad es la falta de funcionamiento de los sistemas. La impunidad es la falta de confianza para denunciar. La impunidad es el desinterés o la reorientación que hacen las autoridades para no tener cargas de trabajo. Entonces, eso, reitero, la inseguridad debe de ser considerado bajo el derecho como un sistema. Busquen ustedes la parte normativa, busquen ustedes la parte de instituciones, busquen ustedes la parte de tejido social, de cumplimiento de derechos, para lograr espacios libres de violencia, espacios donde se cumpla la norma, espacios donde las autoridades estén actuando y espacios donde la gente se sienta satisfecha, cuando menos en 3 aspectos. La seguridad en el esquema básico es cuando la gente se siente contenta de su integridad. Nadie me va a dañar, ni a mí, ni a mis seres queridos, ni a mi entorno, en su patrimonio. Que estén durmiendo y no tengan, alguien se va a meter a mi casa, que cierre su negocio y diga, alguien va a abrir mi negocio y me va a robar. Y en sus actividades, que puedan ir a hacer el supermercado, que puedan salir de la escuela, que puedan ir a una plaza pública, a hacer ejercicio, a divertirse sin que tengan molestia. Esos son los 3 aspectos mínimos sobre los que debe de versar la política de seguridad a nivel social. Pues creo que cumplimos en tiempo, ¿verdad? No sé en contenido, pero en tiempo sí cumplimos, y les aprecio mucho el favor de su atención y estamos a la orden si es que existiera alguna pregunta. Si quieres madera, ya me siento. Muchísimas gracias, doctora Mieva, por la conferencia que nos acaba de impartir. Y bueno, ojalá podamos extender la conferencia a un panel aquí con el invitado que tenemos, pero pues por cuestiones de tiempo no sé si posible. Pasaremos a la sección de preguntas y respuestas. Por favor, quien tenga una pregunta, levante la mano y se le llevará un micrófono, por favor. Muchas gracias. Estoy muy de acuerdo con esta parte de que no se trata, para combatir la pobreza, no se trata de el pastel que ya está repartido, quitarle a los que tienen más y todo eso por el estilo. Sin embargo, creo que sí hay una, según yo no lo mencionó, pero sí hay una relación muy estrecha entre la corrupción y como una parte muy pequeña de la población se ha ido enriqueciendo y ha tenido una mayor distribución del ingreso, y la pobreza. O sea, si lo vemos con índices de pobreza y con los índices de corrupción de Transparencia Internacional, pues casi son los mismos países que son los más corruptos y los más pobres. Entonces, no sé cuál es me gustaría saber su opinión en torno a cómo podemos utilizar el combate a la corrupción para combatir la pobreza y así tener una distribución del ingreso más equitativa. Estoy de acuerdo contigo. La corrupción no solamente es la pérdida el ejercicio del presupuesto debe de estar sujeto a un principio de maximización. Maximizar un recurso, bueno, los que están en economía, significa
que debe de ser suficiente para alcanzar lo más posible de la meta que pretendes alcanzar. Si tú, por ejemplo, asignas el presupuesto para contratar una obra o para adquirir un bien y resulta que en la ejecución de la obra o en el bien tienes un sobrecosto, esa cantidad, que obviamente es sancionada como práctica corruptiva, esa cantidad que resulta de la diferencia, pues obviamente es una pérdida del ejercicio público del presupuesto. Otro punto importante, la corrupción no solamente va relacionada con el uso de recursos de manera ilícita, el desvío de recursos, la apropiación indebida de bienes. También la corrupción va relacionada con la ausencia de eficiencia en lo que uno realiza. Entonces, es obvio que si los grandes proyectos sociales fueran acompañados de principios de ejercicio correcto de gasto, de eficiencia en el destino o en el destino del recurso, es decir, que llegue a quien se necesita, de esquemas de vigilancia y auditoría, pues eso va reduciendo la carencia por ingreso. Entonces sí, efectivamente existe una relación muy importante entre la corrupción, la deficiencia en la aplicación de los programas sociales y obviamente el enriquecimiento ilícito o indebido de quienes lo realizan. Pero además yo aquí propondría en términos económicos algo que traigo en la mente desde hace mucho. En todo proceso, cuando existe un factor o un intermediario, se encarece el costo final del producto de ese proceso. Nosotros vemos, y uno de los retos alimentarios es llevar los productos del campo a la ciudad. Muchas veces el llevar los productos del campo a la ciudad involucra la existencia de toda una serie de intermediarios que le van agregando costo al costo final del producto. Si nosotros pudiéramos hacer lo que vemos los mercados regionales, los farm market, si pudiéramos hacer esquemas en donde el productor directamente vendiera al consumidor en el tema alimentario, por ejemplo, pues toda esa diferencia pues iría directamente ¿a quién? Primero al productor, que tiene un mejor ingreso por su producto, y después al consumidor, que paga el producto a un precio mucho menor. Entonces, claro que va todo eso y que va relacionado con la actividad que los economistas y sobre todo en el tema de finanzas públicas personales tienen que hacer para disminuir esa brecha. Muy bien, sí, gracias. Buenos días. Mi pregunta va dirigida más en el sentido de los derechos humanos que usted previamente mencionaba, por ejemplo, lo de la reinserción de las personas privadas de su libertad. Por ejemplo, las noticias que recientemente hemos escuchado de las cárceles donde se ha perdido totalmente el control, donde no hay buenos sistemas de salud, no hay buen sistema prácticamente de respeto de los derechos humanos. Mi pregunta sería, ¿cuál cree o cuál piensa usted que sean los derechos que tendría que ponérsele más atención para recuperar ese control? Porque si los reos empiezan o nacen en unas condiciones paupérrimas de vida y entran aparte a un sistema de reinserción que también es nefasto, ¿cómo es posible pensar en una reinserción social justa, una reinserción social objetiva, cuando en realidad en esos sistemas penitenciarios no hay un control? Entonces mi pregunta es esa, de cuál sería ese sistema, cuál sería ese modo de ver como primordial, qué derechos tendrían que ser importantes como pues poner como el objetivo principal para que ese sistema vaya tomando otra vez un control. Sí, yo te quiero comentar lo siguiente. Hablamos ya de que vemos que el derecho es un gran sistema, ¿no? Dentro de nuestro sistema de derecho a nivel país, tenemos un gran subsistema, por así llamarlo, que es el sistema de justicia penal. El sistema de justicia pues partiría desde el momento que se tiene el conocimiento de un hecho delictivo. Y cuando se tiene conocimiento de un hecho delictivo, este sistema pues lo que pretende acreditar es que existe el delito
que a quien pues fue el sujeto pasivo o el receptor de ese delito y quién lo cometió. Y aquí yo pondría 3 derechos que son importantísimos dentro de este subsistema de justicia penal. 1, el acceso a la denuncia y el correcto seguimiento de ese sistema para que quien denuncie vea que existe un proceso jurídico encaminado para que se sancione al culpable. El segundo es el derecho a la debida o al debido proceso y la debida defensa, que es que la persona que está siendo imputada de un delito tenga todos los elementos de garantía jurídica para que pueda defenderse correctamente. Una persona que es imputada de un delito puede tener 3 opciones: ser culpable y dentro de esa culpabilidad ser sancionado de una manera justa, ¿sí?, ser absuelto o llegar a un proceso de solución para cierto tipo de delitos. Y el tercer derecho es la reparación del daño, que la persona, tanto la víctima como la parte ofendida, que han sido víctimas o sujetos de un delito, tengan la reparación del daño. Cuando nosotros alcanzamos a plenitud esos derechos, el producto de una resolución judicial condenatoria, pues es obviamente la imposición de una pena. Dentro de este subsistema, que es el nuevo sistema de justicia penal, el cumplimiento de la pena ahora es observado por parte de un juez. Antes era la autoridad administrativa quien lo hacía, ahora lo hace un juez especializado en cumplimiento de sentencias. Y los alcances que debe de tener esta persona es actividades que le permitan un ingreso en el interior de la prisión, y ese ingreso va destinado para su familia y para él. Segundo, tema de trabajo comunitario, de cultura, de deporte. Hay todo un sinnúmero de condiciones que se deben de dar. Así, y esto es perdón que sea una opinión muy personal, porque además esto se ve complementado con beneficios preliberacionales o sustitutivos de pena. La persona, si ha reparado el daño, puede salir antes o cumplir su pena fuera de prisión. Hemos visto que existe un concepto importante que relaciona que la justicia solamente se hizo para las personas que pueden pagar una defensa. Y eso involucra al cumplimiento de los tres derechos que mencionábamos antes, ¿no? Pero también yo creo que ahora en la imposición de penas hay personas que nunca deberían de salir de prisión. Estamos viendo la imposición de penas vitalicias en el caso de delitos como es el feminicidio, que deben de ser muy observados. Hace poco un hombre, a los 70 años tú puedes tener, cuando estás purgando una pena, puedes tener acceso a beneficios preliberacionales. Un hombre asesinó a la esposa y al cumplir los 70 años pidió que el cumplimiento de su pena fuera en externación. Lo primero que hizo al abandonar fue asesinar a otra mujer. Entonces, tiene que haber una observancia muy clara por parte de los jueces, porque reitero, hay personas que tienen que cumplir su pena en prisión y estar en prisión significa que la pena es la reclusión. Pierdes un derecho que para nosotros es un derecho esencial, que es la libertad, y tienen que darte todos los elementos para que tú seas incorporado a la sociedad y ejerzas una función al igual que los demás. Entonces, dentro del derecho o dentro del esquema de cumplimiento a la sentencia tienes que alcanzar esos derechos, ¿no? El derecho a desarrollar una actividad remunerada, a tener contacto con la cultura, con el deporte, es decir, a adquirir esas habilidades sociales que te permitan desarrollar tu vida en externación. Han quitado desde el punto de vista penitenciario lo que se llamaban antes los estudios de personalidad o criminológicos. Es muy importante siempre estudiar cuál es el comportamiento del delincuente. Entonces, si está compurgando una pena, que la compurgue
que la compurgue hasta su totalidad, y cuando se habla de penas vitalicias, estamos hablando de desaparición forzada, estamos hablando de homicidio por secuestro, estamos hablando de delitos que han lacerado a la sociedad y que si no está seguro de que alcanza una reinserción, no tiene que abandonar. Entonces, pues, serían, digamos, los principales derechos, ¿no? Y el derecho, reitero, a la justicia, que va dirigido a las personas que están en pobreza, porque no es necesario pagar un abogado, debería ser suficiente el defensor de oficio que se le asigna, ¿no? Perdóname, en el caso de que sea acusado, o del Ministerio Público, del fiscal y del auxiliar jurídico en caso de que sea víctima. Gracias. ¿Qué tal, doctor? Me da gusto saludarlo una vez más. Y bueno, me pareció muy interesante el tema de la bicicleta, de que pues se abrió una compañía que trató de traer varias piezas de diferentes lados y al final no la pudieron armar, ¿no? Y pensando en esto, también reflexiono sobre la población económicamente activa y sobre el ejemplo, y esto pienso, tal vez si hubiesen tomado esas piezas, las hubieran estudiado, y pues claramente cada pieza era como el estado del arte de las bicicletas, o sea, lo mejor que había en el momento, pues yo creo que pudieron haber construido algo mejor, ¿no? Y es así como las economías como China pudieron crecer, porque no empezaron desde cero, sino que tenían estudiadas las tecnologías de otros países y ese fue su punto de referencia para crear algo nuevo e innovar. Y la población económicamente activa en México pienso que no se dedica a actividades que tengan un valor agregado y eso es realmente lo que hace crecer una economía. La mayor parte de los trabajos que hay son de manufactura, son de servicios públicos, son de cosas que si bien hacen que circule la economía, nada más se queda en un plano interno. Y pues una economía no va a crecer si no le damos algo al extranjero, si no le damos algo al mundo que le dé valor agregado. Entonces, ¿qué se necesita? Yo pienso que por un lado, más inversión en ciencia y tecnología, pero ¿qué más se necesita para que la mano de obra o el capital, no, bueno, está mal dicho mano de obra, ¿no? Sino para la fuerza de trabajo de nuestro país, esa población económicamente activa, se dé a valer más en el mundo y pues podamos con esto solventar necesidades integrales en el país. Gracias. Mira, voy a poner como ejemplo cómo las políticas de los países inciden sobre el empleo y el desarrollo económico de sus sociedades. Un término que a nivel mundial los países tienen miedo cuando lo aplica Estados Unidos son las restricciones. Y si hablábamos en los años 70 de bicicletas mexicanas, que después lo vendió el gobierno y se convirtió en una muy buena fábrica de bicicletas nacionales, en esa época de finales de los 70 y de los años 80 impusieron diversas restricciones a México como país en cuanto a productos que se enviaban a Estados Unidos, y México respondió con también una serie de restricciones a Estados Unidos, y empezamos nosotros a generar todavía en el tema de manufactura artículos o bienes hechos en México, y esa fue la frase que venía, hecho en México, que precisamente fomentó la creación de empleos. Y encontrábamos que, y yo soy producto de esa etapa cuando era niño, encontrábamos que tú tenías una fábrica de juguetes que era Mattel en Estados Unidos, y aquí se generó una fábrica de juguetes que se llamaba Lili Ledi. Encontrabas que había vehículos que se hacían en Estados Unidos, que eran de 8 cilindros con determinadas características y que nosotros construíamos aquí con 6 cilindros y que bueno, obviamente no traerían en un origen los vidrios eléctricos, pero traían vidrios de manera, es decir, se fomentó. Uno de los principios que tenemos ahí es que consumas lo que se fabrica o se manufactura en el país. Entonces, esos puntos que estamos dando ahí van relacionados con una mejoría en el empleo, y lo primero que tienes que hacer para tener una mejoría en el ingreso y en el empleo es la generación de empleos encaminados a un crecimiento, y los empleos que van encaminados a un crecimiento van como parte de una política
de qué es lo que va a producir el país. Si nosotros generamos ahora con el tema de mentefactura, uniendo la actividad de transformación de un producto con la actividad que va ligada al desarrollo tecnológico, que va ligado a la potenciación de habilidades, como el estudio de la nanotecnología o la biotecnología, pues es obvio que desde los empleos que vayan dirigidos en el tema de dirección, coordinación, investigación, hasta los empleos, podríamos decir, más sencillos, van a tener un futuro en la realización de la actividad. Por eso es importante siempre generar ejes económicos en cuanto a las actividades que se van a realizar. Hay una ciudad en Ecuador, a ver si ahorita me la recuerda Golden, que fue desarrollada bajo este concepto por parte de los coreanos. Y fue prácticamente un nuevo diseño de las actividades económicas y de la generación de empleos y del tejido social que se haría. Y fue como ejercicio muy importante esta ciudad. Y efectivamente se enfocó desde el punto de vista, desde la distribución territorial y desarrollo urbano. En la parte central se encontraban los laboratorios, el desarrollo de tecnología y era lo que generaba los procesos de investigación. Las partes subsecuentes eran las universidades y escuelas de enseñanza técnica. Las partes subsecuentes era vivienda y servicios, eran como círculos. Y la que seguía era la integración para las demás ciudades. Entonces, eso lo tomaron para denominar lo que antes se llamaban ciudades. Había ciudades de la salud, ciudades del desarrollo informático, por actividad que fue asegurando, digamos, pequeños espacios, como si fueran clústeres sociales, que permitían el crecimiento social. Entonces sí, no recuerdo, busca en Ecuador, ¿Yachay será? Vean esa experiencia que se generó en Ecuador por parte de Corea. Muchas gracias, doctor, por su ponencia. Yo tengo una duda acerca de las acciones que se han tomado para combatir la distribución inequitativa de recursos. ¿De qué manera se podrían implementar programas sociales de apoyo a los grupos más vulnerables sin llegar al extremo del asistencialismo o paternalismo, en el que haya un abuso a lo mejor de estos grupos que podrían ser considerados vulnerables, pero que pueden llegar a abusar de esa situación? Sí, primero generar la identificación para crear la política o la acción pública de ayuda. Yo, por ejemplo, diría, ¿qué carencia vas a atender? La vulnerabilidad por ingreso. Es decir, las personas no tienen un ingreso que les permitan hacer frente a sus necesidades, no solamente básicas, sino de bienestar. Después de que tú tienes la carencia que vas a abordar, pones el sector etario y de género que vas a atender. Mujeres, adultas mayores, mujeres adultas mayores de determinado territorio, y después diseñas la política de empoderamiento. Por ejemplo, la reúnes y dices, bueno, vemos que en el mercado local hace falta no sé, hacen falta panaderías, e involucras en esas acciones que la mujer desarrolle las actividades de hacer pan, le das todo lo necesario, el horno, todos los insumos para que haga el pan, y lo acompañas con cursos de finanzas personales y de desarrollo de negocios. Y lo vas monitoreando durante un tiempo hasta que llegue a la curva en donde su ingreso no solamente alcance para financiar sus gastos de producción, sino que empiece a retomar y sea suficiente para tener un ingreso que le permita vivir ella y su familia. Entonces, ¿hasta dónde llega el desarrollo social? Hasta el momento en que primero atendiste si su familia tenía hambre, si requería de algunos otros apoyos de programas sociales, hasta que le diste el recurso para que tuviera el horno, que desarrollara las actividades, la parte de fomento en el desarrollo de la habilidad a través de la enseñanza y comercialización. Ya
cuando ella tiene ese ingreso, en automático lo dejas de dar. La entrega de los bienes de los programas de desarrollo social, pues obviamente tú lo tienes que hacer partiendo de la buena fe, porque si una persona refiere que tiene hambre, pues tú debes de tener la buena fe de que, digo, se hacen estudios por zona. Recuerden que así como estamos divididos en deciles, también estamos divididos en zonas por carencias, pero tienes que llegar con el tema alimentario y con el tema de salud, de educación, toda la parte integral. ¿En qué momento dejas de dar el apoyo social? Cuando ya tienes las habilidades de ingreso, ¿no? Muchas gracias. ¿Cómo se llama la ciudad del Ecuador donde hicieron el ejercicio de Corea? Ecuador fue Corea, hizo una ciudad como un clúster, una ciudad para desarrollo de actividades de manufactura. Acompañante. Alumnos, procedemos a la entrega de reconocimientos para el doctor, agradeciendo la conferencia que nos acaba de